Imagina por un instante que viajas en el tiempo y te encuentras cara a cara con tus antepasados primitivos. Lo primero que te sorprendería no sería su destreza al cazar o su forma de comunicarse, sino algo mucho más llamativo: su abundante vello corporal. Hoy en día, estamos acostumbrados a ver nuestro cuerpo relativamente desnudo, con pequeñas áreas de cabello en la cabeza, las cejas, las axilas y la región púbica. Sin embargo, hubo un momento en el que éramos criaturas mucho más peludas, y perder esa capa de pelo marcó un antes y un después en la historia evolutiva de nuestra especie. ¿Cómo y por qué sucedió algo tan radical? Prepárate, porque este viaje te revelará el sorprendente momento en que nos despedimos de esa envoltura peluda para siempre. Esta historia no solo se trata de una transformación física, sino también de la adaptación ingeniosa que permitió a nuestra especie prosperar en nuevos entornos. Con la desaparición progresiva del pelo, la humanidad ganó ventajas insospechadas: mejor regulación térmica, menor incidencia de parásitos y, ¿quién lo diría?, un aspecto que abriría el camino para distintos rituales culturales y sexuales. A lo largo de este video, descubrirás teorías científicas, curiosidades antropológicas y toques de intriga que te llevarán a cuestionar lo que sabes sobre tu propio cuerpo. Así que, si te has preguntado alguna vez por qué somos la única especie de primate prácticamente desnuda, te invito a quedarte hasta el final. Te prometo que la verdad es más fascinante de lo que imaginas. Para entender la magnitud de este cambio, primero tenemos que retroceder millones de años, cuando nuestros primeros ancestros empezaban a separarse evolutivamente de otros primates. Si observas a un chimpancé o un gorila, notarás la densa capa de pelo que cubre casi todo su cuerpo. Nuestros antepasados compartían características similares. De hecho, el vello corporal les brindaba protección contra el frío, los rayos solares intensos y ciertos insectos, además de cumplir funciones sociales, pues los primates se reconocen entre sí a través de olores y señales visuales que el pelo puede acentuar. Pero, en algún punto de nuestra historia, esa protección aparentemente vital comenzó a esfumarse gradualmente, y así inició uno de los mayores misterios de la antropología evolutiva. Hay quienes sugieren que nuestro antepasado, peludo, tuvo sus inicios hace más de 6 millones de años, cuando nos separamos de la línea evolutiva de los chimpancés. Sin embargo, no fue hasta el género Homo que veríamos signos más claros de un cuerpo con menos pelo. Si bien es difícil precisar la fecha exacta, la evidencia en fósiles y en estudios de ADN ofrece pistas de que la mutación que redujo drásticamente nuestro vello ocurrió paulatinamente en un lapso de cientos de miles de años. Este proceso no fue simplemente perder el pelo de un día a otro, sino un maratón evolutivo donde cada pequeña ventaja se convirtió en pieza clave para la supervivencia. Uno de los principales motores que impulsó la pérdida de pelo en nuestra especie tuvo que ver con la necesidad de adaptarse a ambientes cálidos y expuestos. Imagina a nuestros ancestros recorriendo sabanas abiertas bajo un sol inclemente. El exceso de vello corporal, útil en bosques sombríos, se convirtió en una carga bajo el sol abrasador, porque dificultaba la capacidad de enfriar el cuerpo de manera eficiente. Al perder buena parte del pelo, la piel quedó más expuesta al aire, permitiendo una evaporación del sudor más efectiva y, por ende, un mayor control de la temperatura corporal. Esta capacidad de refrigeración resultó esencial para caminar largas distancias en busca de alimento y agua. El clima cambiante de África en aquellos tiempos exigía adaptaciones extraordinarias. Las temperaturas fluctuaban y las llanuras abiertas se convertían en terrenos de cacería y recolección cada vez más exigentes. En estas condiciones, la capacidad de disipar el calor podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí es donde el sudor y la piel relativamente libre de pelo se fusionaron en una ventaja evolutiva poderosa. Este cambio fue tan relevante que moldeó aspectos de nuestra fisiología, desde el tamaño de los vasos sanguíneos en la piel hasta la composición de nuestras glándulas sudoríparas. La disminución del vello corporal
por extraño que parezca, acabó siendo uno de los factores que nos puso en la cima de la cadena evolutiva. Muchas de las hipótesis sobre la pérdida de pelo giran alrededor de lo que se conoce como la teoría del enfriamiento, o Thermoregulatory Hypothesis. Según esta teoría, la selección natural favoreció a individuos con menos vello, pues podían mantenerse frescos más eficientemente al sudar bajo condiciones de calor extremo. Este mecanismo de enfriamiento permitía recorrer mayores distancias sin caer víctimas de la deshidratación o del golpe de calor. Así, poco a poco, los genes responsables de la menor densidad de folículos pilosos se fueron extendiendo en la población, hasta que ser casi lampiños se convirtió en la norma, en lugar de la excepción. Es interesante notar que esta teoría adquiere más peso cuando consideramos que los primeros homínidos empezaron a caminar erguidos, liberando las manos para otras funciones. Caminar en dos piernas expone menos superficie corporal al sol que caminar en cuatro, pero aún así, las largas caminatas bajo la radiación solar podrían haber sido agotadoras sin un sistema eficiente de enfriamiento corporal. En este sentido, la bipedestación y la pérdida de pelo formaron un dúo inigualable para conquistar nuevos territorios, huir de depredadores y aventurarse en la búsqueda de recursos. Casi sin darnos cuenta, esa transición sentó las bases para el dominio humano en la Tierra. Aunque la termorregulación es un factor convincente, no es el único. Otra línea de investigación sugiere que la pérdida de pelo pudo ayudar a reducir la carga de parásitos, como piojos y garrapatas, que se aferraban a la piel y transmitían enfermedades. En un entorno salvaje y lleno de amenazas, cada ventaja contaba. Los individuos con menos pelo tendrían menores probabilidades de verse infestados y, por tanto, estarían más sanos y tendrían más oportunidades de reproducirse. De este modo, a lo largo de múltiples generaciones, la tendencia a tener menos vello corporal se volvió favorable y se extendió en la población. Lo interesante de este enfoque es que no necesariamente contradice la teoría del enfriamiento, sino que podría complementarla. En la evolución humana es común que múltiples factores actúen de forma simultánea. De hecho, la lucha constante contra enfermedades y parásitos fue uno de los grandes retos que enfrentaron nuestros antepasados. Reducir el hábitat de esos invasores microscópicos habría aportado una ventaja adicional, permitiendo a los grupos humanos permanecer más saludables, trasladarse con mayor libertad y crecer en número. Así, nuestra piel desnuda podría verse como el resultado de una combinación de presiones selectivas, todas encaminadas a potenciar la supervivencia. En el rompecabezas de la pérdida de pelo, también entra en juego la selección sexual. Imagina que, en determinado momento de la evolución, individuos con menos pelo empezaron a ser percibidos como más atractivos. Tal vez la piel suave resultaba novedosa o se asociaba inconscientemente con mejor salud. Sea cual fuere la razón, la preferencia de pareja habría favorecido la perpetuación de genes para tener menos vello. Esta selección no responde únicamente a la supervivencia, sino también al éxito reproductivo. Quien resultaba más deseable tenía más posibilidades de dejar descendencia. Además, la creciente importancia de la comunicación visual en la interacción social humana podría haber potenciado esta selección sexual. Al perder pelo, la expresión facial y corporal se hizo más evidente, favoreciendo la interpretación de gestos, microexpresiones y señales como el rubor. Esta transparencia facial y gestual, según algunos expertos, habría estrechado los lazos sociales y facilitado la empatía, dos elementos claves en la formación de comunidades más grandes y cohesionadas. En definitiva, la selección sexual y la necesidad de una comunicación eficaz pudieron ejercer su propia presión evolutiva para que cada vez fuéramos menos peludos. La desaparición progresiva del vello corporal no vino sola. Fue acompañada de otros cambios fisiológicos y conductuales que se entrelazaron para forjar la humanidad que hoy conocemos. El desarrollo de herramientas, la ampliación de la dieta y la formación de estructuras sociales cada vez más complejas coincidieron temporalmente con la disminución del vello. Esta sincronía sugiere que la desnudez
no fue simplemente una curiosidad biológica, sino parte de un gran paquete de innovaciones que nos permitieron dominar nuestro entorno. Y aunque a primera vista podría parecernos algo meramente estético, lo cierto es que la piel desnuda trajo consigo todo un abanico de oportunidades para la supervivencia. También es importante mencionar que los seres humanos no estamos totalmente desprovistos de pelo. Mantenemos cabello en la cabeza para protegernos del sol y del frío, y vello en áreas como las axilas y la región púbica, donde cumple funciones relacionadas con la liberación de feromonas y la reducción de fricción. Esta distribución estratégica del vello restante evidencia que el proceso evolutivo fue refinado, conservando aquello que todavía ofrecía ventajas adaptativas y descartando el resto. Por eso, cuando sientas el viento en tu piel o te mires al espejo al rasurarte, recuerda que cada centímetro cuadrado de tu cuerpo es producto de millones de años de pruebas y errores evolutivos. A pesar de los avances científicos, todavía existen numerosas incógnitas sobre este fenómeno. ¿Por qué ciertas poblaciones humanas conservan más vello corporal que otras? ¿Qué papel juegan los factores genéticos frente a las condiciones ambientales en esta variación? ¿Se podrían haber dado otros episodios evolutivos que forzaran cambios drásticos en nuestro aspecto físico? Aunque manejamos teorías sólidas, la verdadera historia se esconde en fragmentos fósiles, estudios genéticos y comparaciones con otros primates que, en conjunto, intentan armar el rompecabezas de nuestra desnudez. Lo que sí está claro es que el proceso de reducción del vello no fue un suceso aislado ni instantáneo. Se combinó con cambios drásticos en la dieta, pasar de frutas y hojas a carne y alimentos cocinados, en el comportamiento social, el surgimiento de la cooperación y el lenguaje, y en el entorno, migraciones a diferentes continentes. Cada pieza de esta compleja ecuación contribuyó a la aparición de la especie Homo sapiens, con su cerebro más grande y su peculiar anatomía corporal. Todavía hoy, estudios paleontológicos y genéticos siguen arrojando luz sobre nuevos detalles de cómo y cuándo perdimos la mayor parte de nuestro pelo, confirmando que esta transformación fue tan fascinante como trascendental. El hecho de que hayamos perdido el pelo no significa que la evolución se haya detenido. Las poblaciones humanas siguen cambiando, adaptándose a entornos distintos y desarrollando variaciones genéticas. En el mundo moderno, la selección natural coexiste con factores culturales y médicos que alteran la forma en que transmitimos nuestros genes. Podríamos en el futuro recuperar parte del vello perdido o incluso llegar a ser aún menos peludos de lo que ya somos. Las respuestas están ligadas a la manera en que vivimos, nos reproducimos y enfrentamos amenazas como el cambio climático y las enfermedades. Además, la manipulación genética y las biotecnologías emergentes podrían, en teoría, modificar rasgos que antes estaban a merced de la evolución natural. Aunque suene a ciencia ficción, ya existen investigaciones sobre la edición genética para tratar enfermedades. En un futuro lejano, quizá la gente decida si prefiere tener más o menos pelo, o incluso alterarlo con propósitos estéticos y funcionales. Sin embargo, estas especulaciones también nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad de moldear rasgos humanos y la importancia de comprender plenamente las consecuencias de jugar con los mecanismos de la vida. Para muchos investigadores, identificar el momento exacto en que la humanidad perdió su pelo es una labor casi detectivesca. Se analizan mutaciones en el ADN asociadas a la producción de queratina, así como las diferencias entre los folículos pilosos de chimpancés y humanos. También se examinan fósiles y se comparan densidades de vello corporal en distintas etnias actuales para trazar posibles rutas evolutivas. Aunque no tengamos una sola fecha inscrita en piedra, las evidencias apuntan a un periodo comprendido entre 1.5 y 2 millones de años atrás, más o menos en la época en que el género Homo empezaba a consolidarse como uno de los grandes protagonistas en la historia de la vida en la Tierra. Lo realmente importante no es solo el cuándo, sino el cómo y el por qué. El momento decisivo no habría sido un simple evento repentino, sino un largo proceso
en el que cada generación con un poco menos de pelo tenía una ligerísima ventaja para sobrevivir y reproducirse en ciertos entornos. Quizás por eso nos fascina tanto este tema. Es un espejo de la evolución misma, que avanza a base de pequeños pasos acumulativos, transformando especies enteras a lo largo de millones de años. De la misma forma que hoy nos asombramos con el plumaje de un ave o el pelaje de un oso polar, nuestros descendientes podrían mirar nuestro cuerpo lampiño y maravillarse de los caprichos de la naturaleza. Si te has quedado con la boca abierta descubriendo cómo y por qué perdimos el vello, imagina cuántos misterios más alberga la historia evolutiva. Hemos recorrido teorías sobre el clima, la termorregulación, la lucha contra parásitos y la selección sexual. Cada una de estas explicaciones nos acerca un poco más a entender un proceso complejo que nos define en nuestra esencia. Pero esto no termina aquí. La investigación científica continúa, y es posible que en los próximos años aparezcan nuevos datos que reescriban partes de esta asombrosa historia. ¿Te animas a seguir explorando? Ahora que conoces el fascinante relato tras la pérdida de nuestro pelo, te invito a reflexionar sobre cómo cada detalle de nuestro cuerpo es el resultado de incontables generaciones de adaptación y supervivencia. Tal vez la próxima vez que veas tu reflejo, te sientas un poco más conectado con la vasta herencia de la humanidad. Y si quieres seguir alimentando tu curiosidad, te animo a ver los otros videos del canal donde exploramos más momentos increíbles que marcaron un antes y un después en nuestra historia. Suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. Tu participación hace que esta comunidad crezca y que continuemos descifrando los enigmas que rodean a nuestra especie. Pero antes de despedirnos, déjame dejarte con una incógnita. ¿Y si la pérdida de cabello fue solo la primera etapa de un cambio más amplio? Podría darse el caso de que, en un futuro lejano, la selección natural o la manipulación genética nos conduzca a seres humanos completamente distintos a lo que hoy imaginamos. Es posible que, en unos miles de años, miremos hacia atrás y veamos esta versión lampiña como otra fase transitoria en la larga historia de la evolución. La curiosidad y la capacidad de transformarnos han sido siempre nuestro motor como especie. Por eso, te invito a estar atento al siguiente video, donde profundizaremos en cómo la tecnología y la ciencia podrían reconfigurar nuestra anatomía. ¿No sientes un cosquilleo pensando en los caminos que puede tomar la humanidad? Imagina un universo de posibilidades, seres humanos que controlan el color y la textura de su cabello a voluntad, o que deciden recuperar el pelaje perdido como forma de protección en nuevos mundos colonizados. Este futuro incierto, lleno de preguntas abiertas, es parte de lo que hace tan emocionante estudiar nuestro pasado y proyectar nuestro porvenir. Si quieres descubrir más sobre la asombrosa capacidad de adaptación que hemos desarrollado a lo largo de milenios, no te pierdas nuestro siguiente video, donde abordaremos las proezas biológicas de la especie humana en condiciones extremas. Te espero para seguir explorando juntos la increíble travesía de ser humanos.